8. Hábitos de la primera infancia. El niño recibe pasivamente todas sus tendencias y hábitos, mitad físicos y mitad morales, de los que dependen el disfrute y la comodidad de la vida cotidiana. Es decir, él hace muy poco para formar estos hábitos por sí mismo, pero su cerebro recibe impresiones de lo que él ve sobre sí mismo, y estas impresiones toman la forma de sus propios hábitos más fuertes y duraderos. Algunas ramas de la educación infantil. La limpieza, el orden, la pulcritud, la regularidad y la puntualidad son todas ramas de la educación de la primera infancia. Para el niño debieran ser como el aire que respira y adquirirlas inconscientemente. No hay que decir nada sobre la necesidad de una limpieza delicada en las habitaciones donde están los pequeñitos. Los bebés reciben sus baños y limpiezas ilimitadas en su nombre. Pero, de hecho, a pesar de que las madres de la clase culta sean tan escrupulosas como fueren, mucho depende de las personas que cuidan los niños y una supervisión cuidadosa es necesaria para garantizar que ningún tipo de olor en el bebé o en cualquier cosa que le pertenezca y que las guarderías se mantengan frescas y completamente ventiladas. Una de las grandes dificultades radica en que todavía hay algunas personas cuidadoras que pertenecen a una clase en la que una ventana abierta es una abominación, y otra gran dificultad es que no conocen el significado de los olores y no pueden ver un olor, y por tanto no es fácil persuadirlas de que el olor es materia, partículas microscópicas que el niño ingiere con cada inhalación en su respiración. Un olfato sensible. Por cierto, una parte muy importante de la educación física para un niño es entrenar en él un olfato sensible. En otras palabras, fosas nasales que huelan la menor congestión en una habitación o el olor más leve de la ropa o los muebles. Parece que el sentido del olfato nos ha sido dado no solo como una vía de placer, sino como una especie de señal de peligro para advertirnos de la presencia de asuntos nocivos. Sin embargo, muchas personas parecen atravesar el mundo sin una nariz en absoluto, y los hechos tienden a mostrar que un olfato rápido es cuestión de educación y hábito. El hábito se forma fácilmente. Aliente a los niños a notar si la habitación en la que entran huele bastante fresca cuando retornan del aire libre, a observar la diferencia entre el aire de la ciudad y el aire más fresco fuera de ella, y entrenarlos para percibir el más mínimo rastro de olores agradables o inofensivos. Los infantes son ubicuos. Volvamos a los niños de corta edad. Sería muy importante que a las personas cuidadoras se les comunicara que el bebé es ubicuo, que la RAE define como alguien que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento, y que no solo ve y sabe todo, sino que también guardará por toda la vida todo lo que ha visto. A continuación, un extracto del poema On the Late Captain Grose's Peregrinations Through Scotland, del poeta Robert Burns. Si un agujero hay en tu abrigo, párchalo, te lo ruego. Hay un pequeño observando con atención, y así lo aprenderá con seguridad. Lo aprenderá en su propio cerebro activo como un modelo para sus hábitos futuros. Que la persona cuidadora posea esta noción podría lograr algo a favor de garantizar la limpieza que sobrepasa aquella de delantales limpios. Uno o dos pequeños detalles sobre la limpieza que las personas cuidadoras realizan no recomendamos en cuanto a la limpieza. Uno es hacer las camas infantiles a primera hora de la mañana, y el otro es doblar las prendas de los niños cuando se las quitan por la noche. Es bueno poner un cordel en la noche en donde duermen los niños y allí colgar las pequeñas prendas para que se ventilen y salga la transpiración imperceptible que han recibido durante el día. Por la misma razón, las camas y las sábanas deberían airearse durante un par de horas antes de que se hagan. La limpieza personal como un hábito temprano. La mesa donde se alimentan los niños, si la hubiera, debe mantenerse tan escrupulosamente agradable como la del comedor. El niño que se sienta sobre un mantel arrugado o manchado o usa una cuchara de metal descolorida
está siendo degradado por tal hecho. A los niños también se les debe alentar a mantener un buen aseo personal de sí mismos. Todos hemos visto la delicada manito que extiende el bebé para que se la laven. Tiene una mancha y al niño no le gusta. Que sean así de meticulosos cuando sean lo suficientemente grandes como para lavarse por sí mismos. No se trata de que estén siempre limpios y presentables. A los niños les encanta ensuciarse y deberían tener grandes delantales para este propósito. Todos son como ese pequeño príncipe francés que despreciaba sus regalos de cumpleaños y suplicaba que se le permitiera hacer pequeños pasteles de barro con el niño pobre. Déjelos que hagan sus tartas de barro con toda libertad. Pero una vez que hayan terminado, deberían estar impacientes por eliminar todo rastro de tierra y deberían hacerlo ellos mismos. A los niños pequeños se les puede enseñar a limpiarse las uñas y a limpiarse los ojos, de lagañas y las orejas. En cuanto a sentarse a la mesa con las manos sin lavar y el pelo sin cepillar, eso por supuesto no se le permite a ningún niño decente. A los niños se les debiera dar tempranamente sus propios materiales de lavado y acostumbrarse a encontrar un verdadero placer en el baño y en el cuidado de sí mismos. No hay razón por la que un niño de 5 o 6 años no se lave completamente a sí mismo sin someterlo a la tortura del jabón en los ojos y las maniobras de parte de los adultos que los niños odian y con justificada razón. Además, el niño no adquiere el hábito del baño diario, sino hasta que pueda tomarlo por sí mismo. Y es importante que este hábito se forme antes de que comience la era temeraria de la vida escolar. Modestia y pureza. Las acciones relativas al baño le brindan a la madre oportunidades para entregar la enseñanza y la capacitación necesarias en hábitos de decencia y un sentido de la modestia. Dejar que su hijo pequeño viva y crezca en una simplicidad como la del Edén es quizás el curso más tentador y natural para la madre. Pero no vivimos en el huerto. Y es bueno que el niño sea entrenado desde el principio en las condiciones en que debe vivir. Tanto para el niño más pequeño como para nuestros primeros padres existe aquello que está prohibido. En la temporada de la obediencia incuestionable, hágale saber que Dios Todopoderoso no le permite hablar, pensar, exhibir y manejar su cuerpo, excepto cuando se trate de la limpieza. Esto será más fácil para la madre si habla del corazón, los pulmones, etc., que también no se nos permite mirar ni manipular, pero que están tan encerrados en paredes de carne y hueso que no podemos alcanzarlos. Lo que queda disponible a nosotros está allí, tal como el árbol en el jardín del Edén, para probar nuestra obediencia. Y en ambos casos, la desobediencia genera una pérdida y ruinas seguras. El hábito de la obediencia y el sentido del honor. El sentido de la prohibición, del pecado en la desobediencia, será una maravillosa protección contra el conocimiento del mal para el niño criado en hábitos de obediencia. Y aún más efectivo será el sentido del honor y del deber, el mismo motivo de los mandamientos apostólicos sobre este tema. Deje que la madre renueve este cargo con seriedad en la víspera, por ejemplo, de cada cumpleaños, permitiendo al niño que sienta que al obedecer en este asunto puede glorificar a Dios con su cuerpo, enseñándole a vigilar cada acercamiento del mal, rezar diariamente para que cada uno de sus hijos se mantengan en pureza ese día. Ignorar las posibilidades del mal en esta área es exponer al niño a riesgos terribles. Al mismo tiempo, recuerde que las palabras destinadas a obstaculizar pueden ser la causa del mal, y que una vida llena de intereses y actividades saludables es una de las medidas preventivas más seguras del vicio secreto. El orden es esencial. Lo que se ha dicho sobre la limpieza se aplica también al orden, tanto orden en las habitaciones de los niños pequeños como en los hábitos de orden de quienes los cuidan. Una cosa es de importancia en este sentido, que la habitación de los niños no debiera convertirse en la bodega de muebles en desuso o desgastados de la casa.
o tazas resquebrajadas, platos descascarados, jarras y las teteras con boquillas rotas no deben estar allí. A los niños se les debe criar para que piensen que una vez que un artículo se vuelve antiestético por el uso o una rotura, ya no se puede usar, y se debe conseguir otro. Esta regla resultará bien económica porque cuando los niños y los criados descubren que las cosas ya no sirven, después de causar daño por un descuido, aprenden a tener cuidado. Pero, en todo caso, es un verdadero detrimento para los niños crecer usando cosas imperfectas y antiestéticas por falta de algo mejor. El placer que las personas adultas sienten al hacer todo por los niños es realmente una fuente fructífera del mal comportamiento. Por ejemplo, en cuanto a esto del hábito del orden. ¿Quién no ha visto el desorden que los niños dejan para que otros limpien una docena de veces al día en sus habitaciones, el jardín, el salón a donde sea que los llevan sus inquietos y pequeños piececitos? Somos un poco sentimentales con respecto a juguetes dispersos y ramilletes desteñidos de flores, y todas las señas de la presencia de los niños. Pero el hecho es que no se debe permitir que el hábito sin control de dejar desórdenes se implante en los niños. Todos reprueban a la madre de familia por el caos en los cajones de su ropa, o por sus posesiones arrojadas sin cuidado. Pero al menos parte de la culpa debería colocarse en su propia madre, porque no se trata de que la mujer haya adquirido accidentalmente un hábito miserable que destruye la comodidad y la felicidad de su hogar, sino que se le permitió crecer en el hábito del desorden cuando era niña, y parte de su culpa es que no ha logrado curarse. El niño de 2 años debe guardar sus juguetes. Al niño de 2 años se le debe enseñar a sacar y devolver sus juguetes a su lugar. Comience a corta edad, que sea un placer para él, que sea parte de un juego abrir su armario y volver a colocar la muñeca o el caballo en su lugar. Que siempre guarde sus cosas como una parte normal de su día y será sorprendente lo pronto que se forma un hábito de orden. Entonces guardar sus juguetes será algo agradable y le irritará ver las cosas en un lugar que no corresponde. Si los padres pudieran ver la moralidad que radica en el orden, que ese orden en las habitaciones de los niños se convierte en escrupulosidad en la vida posterior, y que la instrucción necesaria para formar el hábito no es mayor que, en comparación, la cuerda ocasional de un reloj que marca el tiempo por sí mismo y sin obligarse a sí mismo, entonces mayores esfuerzos se harían para cultivar este importante hábito. La pulcritud es similar al orden. La pulcritud es similar al orden, pero no es exactamente lo mismo. Implica no solo un lugar para todo y todo en su lugar, sino todo en un lugar adecuado, con el fin de producir un buen efecto. De hecho, el gusto entra en juego. La niña no solo debe poner sus flores en agua, sino también colocarlas con delicadeza. Y no se le debe ofender pasándole alguna fea taza o jarra de la cocina, o un horrible jarrón rosa, sino que debiera acceder a un vaso o jarrón elegante y armonioso en el tono, aunque sea un poco barato. Del mismo modo, todo en las habitaciones de los niños debiera ser pulcro, es decir, agradable y adecuado, y se debe alentar a que los niños guarden pulcra y efectivamente lo que posean. No debe admitirse nada vulgar en cuanto a impresión, libro ilustrado o juguete. Nada que vicie el gusto de un niño o aliente el gusto por lo común en su naturaleza. Por otro lado, sería difícil estimar la influencia refinadora y elevadora de 1 o 2 obras de arte bien elegidas, por muy barata que sea su reproducción. Regularidad. La importancia de la regularidad en la educación infantil está comenzando a reconocerse en general. La joven madre sabe que debe acostar a su bebé en el momento adecuado, independientemente de sus llantos, incluso si lo deja llorar 2 o 3 veces, para que, por el resto de la vida de su bebé, él pueda dormirse solo dulcemente en la oscuridad sin protestar. Mucho se dice que no tiene sentido sobre la razón de los llantos del niño. Se supone que quiere a su madre, su niñera, su biberón, la luz, y que es un niño que sabe, según su niñera, ya que de hecho si llora por tales cosas,
las consigue. Aquí la señorita Mason refleja las prácticas de cuidado del bebé de la época victoriana que ya no recomiendan los expertos en cuidado infantil. Hábitos de tiempo y lugar. El hecho es que el niño ya ha formado un hábito de vigilia o de alimentación en momentos inadecuados y está tan incómodo con sus hábitos como el gato está en una casa diferente. Pero cuando se somete felizmente a la nueva regulación, es porque se ha formado el nuevo hábito y es a su vez la fuente de su satisfacción. Según el Dr. Carpenter, la regularidad debería iniciarse incluso con la vida del bebé, en cuanto a los tiempos de alimentación, descanso, etc. El hábito corporal así formado ayuda enormemente a moldear el hábito mental en un periodo posterior. Por otro lado, nada tiende a generar más un hábito de autocomplacencia que alimentar a un niño o permitirle que permanezca fuera de la cama en momentos que no son los adecuados simplemente porque llora. Es maravilloso lo pronto que las acciones de un bebé pequeño, como las de un perro o caballo joven, entran en armonía con el entrenamiento sistemático ejercido juiciosamente. El hábito de la regularidad es tan atractivo para los niños mayores como para el bebé. Los días en que la planificación habitual no se lleva a cabo, sabemos que son los días en que los niños tienden a tener un mal comportamiento.